hasta donde recuerdo, nos habíamos quedado ahí e íbamos a empezar los discursos y los diálogos. ¿Estoy en lo correcto o no? Espérame, Sí, profesora. buenos días, estoy buscando mis notas. No sé dónde nos quedamos. Acabamos de despertar. Espérese. ¿Acabábamos de qué, perdón? Ay, perdón. Tenía el micrófono prendido. Que al menos en mi caso acabo de despertar. Bueno, en discursos y diálogos, según me dijo alguna de las de ustedes. Vamos a ver cómo no los vimos, ¿verdad? Los íbamos a empezar apenas. Sí, apenas íbamos a empezar, profa. Sí, bueno. Como en todo el proceso de investigación, Tucídides enfrentó el asunto de los discursos y los diálogos. A él le parecían muy importantes, le parecieron muy importantes los discursos y los diálogos que sostienen dos grupos, porque, en primer lugar, ahí no es que siempre se den las causas por las cuales se está actuando, sino que más bien la verdadera causa de la actuación se encubre con algún pretexto. Pero también a través de ellos logra entender el estado de tensión que hay en las partes o en quien está pronunciando el discurso y lo que pretende alcanzar con ese discurso. Por lo tanto, él creyó que era necesario incluirlos dentro de la historia, pero también reconoció otra cosa que para él era muy importante. Y esto tiene que ver con la posibilidad real que había de poder transmitir correctamente un discurso, puesto que incluso lo que él mismo oía, pues no lo iba a poder recordar exactamente y sobre todo empleando las mismas palabras que se habían empleado en ese discurso. Y no solamente lo que va a dudar de él mismo, lo cual es muy importante. Vaya, no va a confiarse porque yo lo oí, entonces no me puedo equivocar. No. Y lo mismo, pues desde luego, de lo que escuchaba de otros que habían oído el discurso y que Tucídides no lo había escuchado, no tenía el don de la ubicuidad, algunos los escuchó, otros no, pero que le informaban sobre el contenido o sobre lo que se había dicho en ese discurso o en ese diálogo. Entonces, buscó un método que le permitiera realmente lograr dar la imagen más cercana a cómo realmente se había pronunciado el discurso. Y según su opinión, admite que era su opinión, es decir, algo que yo pensé, que lo medité y por lo tanto creí que esta era la forma más correcta, que qué era lo que había presentado el problema o problemas planteados cada uno de los que pronunciaban el discurso. Y procuró apegarse en la medida en que pudo al contenido de los discursos o los diálogos. Para lograrlo, tomó en cuenta dos elementos muy importantes. La situación en la que se estaba pronunciando el discurso, es decir, cuál era el entorno que había dado pie a ese discurso o a ese diálogo, ¿no? Tratar de conocer bien qué situación estaba viviéndose en ese momento, en un estado de guerra ya declarada, pero que también cuál era la posición que tenía tanto el que dice el discurso como el otro que está también pronunciando otro discurso cuando es el caso del diálogo. Y por otro, trata de detectar con mucho cuidado cuál es la idea general, es decir, la idea principal que se está tratando que articula
el discurso completo. ¿Qué es lo que quiere conseguirse a través de un discurso? Y por lo tanto, si puede identificar qué es lo que se trata de lograr a través de ese discurso o en ese diálogo, eso le permite encontrar esa idea general y a esa se va a pegar y en relación con ella va a estructurar el discurso completo. Entonces, de este modo, él quedó convencido de que lo que él estaba transmitiendo, pues era una transmisión correcta, porque se había basado en las palabras verdaderamente pronunciadas. Es decir, que las ideas, aquí está reconociendo algo que va a ser muy importante en su obra, que todo acontecimiento, que todo hecho, que toda acción humana está precedido por las ideas. Primero se piensa y después se actúa. Y por lo tanto, esto se ve con mucha claridad en los discursos. Un discurso se piensa bien. ¿Por qué? Porque se quiere lograr algo, ya sea la aceptación de una idea, el rechazo de una idea, la aceptación de una propuesta o la renuencia a aceptar alguna propuesta determinada. Entonces, con estos dos elementos es que van a ser su guía principal para reconstruir los discursos. De ahí su convencimiento de que se basaba en las palabras verdaderamente enunciadas. ¿Por qué? Porque al conocer la idea, la circunstancia, eso le va a permitir entender el hecho verdadero, ¿no? El hecho que va a suceder, y también pone atención mucho en qué es lo que sucede después de que se pronuncie el discurso o después de que se lleva a cabo un diálogo. Tiene una característica, y aquí, perdón, puedo hablar de los diálogos, que aunque no siempre, pero sí suele presentar, disculpen, discursos por pares. Y esto le permite formar antítesis, es decir, pone en discusión dos ideas contrapuestas. Ejemplo de este diálogo en antítesis que son muy interesantes porque ahí se están poniendo dos ideas que se contraponen. El diálogo entre los melios, que son los oriundos de la ciudad de Melos, y los atenienses. Es el ejemplo que les voy a dar de cómo logra él reconstruir un discurso en sus partes más esenciales. Identifica cuál es el tema general. El tema general es que están enfrentados los melios y los atenienses. Y ahí va a aprovechar Tucídides con mucha habilidad insertar el tema del imperialismo. Es decir, el tema que él conoce que tiene Atenas, un deseo de crear un imperio, ya lo tiene, pero lo quiere ensanchar cada vez más. Y este afán imperialista se contrapone claramente a la libertad o al derecho a mantenerse neutrales, ¿no? No aliarse con nadie. Hay ciudades que prefieren esta situación, no aliarse ni con la Liga del Peloponeso ni con la Liga Délico-Ática. De la Liga Délico-Ática, la ciudad más importante, obviamente, era Atenas. Ella lo encabezaba. Y de la Liga del Peloponeso era Esparta. Entonces, cada una de estas dos ligas tenía sus aliados. Pero hubo algunas ciudades que no se quisieron aliar con ninguna de las dos. Y lo que fundamentaron es que ellos deseaban permanecer neutrales. Entonces, en este caso está el asunto de Melos y de los melios, que eran una ciudad neutral. Y cada una de las partes y Atenas lo que quería era lograr que esta ciudad se aliara con ellos. Y los melios, pues obviamente, se van a oponer. Ellos van a tratar de mantener su neutralidad y no aliarse con los atenienses. Y los atenienses lo que quieren es conseguir que Melos
se rinda a los atenienses, pero tratan de lograr esta rendición por una vía pacífica, sin recurrir a el enfrentamiento bélico. Esta actitud, desde luego, que tienen los atenienses en relación con Melos, pues obviamente les va a llamar la atención a los Melos. Entonces, esta es digamos, la circunstancia en que se da este diálogo. Y el diálogo se desarrolla de la siguiente manera. En primer lugar, y aquí es donde se encubre la verdadera razón, dice, no van a tratar de demostrar los melios, de demostrar en su petición, que tratan de mantener su neutralidad, ¿no? Y que eso pues es de acuerdo con el derecho y la justicia. Eso no lo dice. ¿Por qué? Porque ese motivo, ese argumento, que es un argumento sólido, saben que no solamente lo van a rechazar los atenienses, sino que muy probablemente calculan que incluso se van a burlar de los melios. ¿Cómo te atreves a mí decirme, la poderosa Atenas, que tú te quieres mantener neutral en lugar de aliarte a la liga que a todas luces es la más fuerte? ¿No? Los podían calificar de ingenuos al solicitar esta neutralidad. Y por ello, lo que van a tratar de demostrar es otra cosa. Van a hacer un breve elogio de Atenas, un breve y discreto elogio de Atenas. Le dicen que Atenas pues no era capaz, no iba a ser capaz de irse en contra de una ciudad neutral y que tampoco iba a coartar la libertad de un pueblo libre. Pero deslizan también con mucho cuidado, pues, lo peligroso que es. Porque tanto los neutrales y los pueblos que todavía eran libres podían aliarse en contra de ella. Cuando escuchan esto, los atenienses pues no aceptan este argumento que les están dando, ¿no? Dicen, bueno, piensa que si nos tratas de someter, aunque nosotros no queramos, pues obviamente lo que vamos a hacer es aliarnos todos los pueblos neutrales y podemos ir todos en contra de Atenas. Y fíjense lo que contestan los atenienses, que la enemistad de pueblos como los melios les perjudicaba menos que su amistad como ciudad neutral. Porque si no si aceptaban la neutralidad, Atenas daba muestra de debilidad ante los pueblos que conformaban su imperio y ante todos los griegos. Y rematan diciéndoles que la amistad del débil no les interesaba. ¿Por qué? Porque el odio del sometido demostraba, sin lugar a dudas, el poder del odiado. Entonces dicen, si ustedes, por amistad, su amistad no nos interesa, porque no tienen mucha fuerza. Pero su odio, ese sí, nos sirve. Es decir, los tratan de poner en un callejón sin salida. No tienen ustedes más recurso, más camino que aliarse con nosotros. Porque, pues eso, su odio hacia Atenas, lo único que va a comprobar es el poder de Atenas. En este diálogo, fíjense bien, porque luego se cree que Tucídides presenta una imagen muy brillante de Atenas, y no siempre es así, porque precisamente esta es una de las partes, entre otras, en donde presenta Tucídides a esta Atenas que cada vez va siendo más beligerante, más agresiva. Y que llega un momento, y esta segunda observación es muy importante, que Atenas queda sometida
a las exigencias de su propia política, de una política que ella misma había iniciado, había ideado, que es de extender su dominio. Y llega a un punto en que ya no puede salirse de esa línea que se ha trazado y pues por eso él entiende, una cosa es que entiende y otra cosa que le hace es que la acepte, que si ceden a la petición de los medios, pues esto habría la posibilidad de que otros aliados buscaran la neutralidad para no participar en ningún conflicto en los que se pudiera ver involucrada Atenas. Porque ya están viendo que si no se alían con ella, puede atacar. Entonces, pues obviamente que muchos pueblos, o si lo acepta esta neutralidad, pues muchos pueblos van a buscar la neutralidad y así ya no participan en las campañas que Atenas organice. Por eso, los atenienses no pueden dar muestra alguna de debilidad y transigir excepcionalmente ante una ciudad neutral, porque saben que transigir con una los obligaría a transigir con otras. Y eso va a ir mermando su propio poder y eso es lo que Atenas ya no quiere. Ya está en una situación en que está decidida, la decisión la han tomado, se ha encerrado tanto en sí misma que lo que quiere es cada vez extender más su imperio y que esta expansión quede totalmente clara. Está mostrando pues el exceso al que llega a Atenas de ya ni siquiera respetar la neutralidad. Ella, que era el centro espiritual de toda la Hélade, está dando ya muestras de que está tensando de manera excesiva la situación. Entonces, pues aquí vemos una visión muy crítica frente a la política ateniense. Entonces, este tipo de diálogo, y hay discursos también en ese sentido, nos permiten entender por qué Tucídides los inserta, porque a través de ellos da una visión más clara de las actitudes, de cómo van manifestándose los diferentes pueblos ante actitudes como la de Atenas, ante determinadas actitudes de ciertos gobernantes a través de sus discursos. Y además de eso, pues no podemos olvidar lo siguiente. Estas observaciones respecto a la inserción de discursos en las obras historiográficas. Pero bueno, la pregunta ahora es, ¿les quedó claro esta forma en que él reconstruye los discursos y por qué le parecieron importantes reconstruirlos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿O algún comentario? Me quedó claro. ¿Quedó claro? ¿Les parece interesante el proceder de Tucídides? De cómo busca él los elementos claves que le permitan realmente transmitir el discurso lo más fehacientemente que le sea posible. El proceso que sigue el investigador para poder dar información cierta, información bien reflexionada de los acontecimientos que él va desarrollando a lo largo de su trabajo. ¿Sí les quedó claro? Creo que sí. Están espantaditos todavía. Estamos espantados todavía. Todos. Bueno, yo sí estoy espantadita. Bueno, entonces vuelvo al pizarrón. Bueno, en primer lugar, Tucídides es muy consciente de que los discursos aparecen desde épocas muy antiguas en Grecia
Y desde luego, muy probablemente, él recordaría los propios poemas homéricos, en donde ya desde ahí hay esta costumbre de insertar discursos. ¿Por qué? Sobre todo en Atenas, porque ellos acostumbraban mucho a reunirse en asambleas. Y en estas asambleas discutían aquellos asuntos que les parecía necesarios discutir para organizarse como una ciudad, para tomar decisiones en conjunto. Obviamente los únicos que participaban y cuya voz era escuchada era la de los ciudadanos, que era una minoría, porque tenía que ver con su capacidad económica. Entonces no es que todos los atenienses o todos los griegos se reunieran, podían escuchar, pero no participar directamente en las asambleas. Entonces, pues saben que es parte de una costumbre propia de Atenas, pero que se ha extendido a otros lugares. En segundo lugar, está, y esto es muy importante, la idea de que existe, de la relación entre palabra y acción, y que toda palabra parte de una idea. Entonces, por eso se preocupa tanto por conocer la idea general del discurso y la circunstancia para poder entender mejor y lograr discernir cuál es la idea fundamental que se está exponiendo en los discursos, ¿no? La palabra y la acción están relacionadas porque una vez que se enuncian las cosas, se actúa. Pero esta actuación tiene como antecedente la palabra y la palabra como antecedente la idea. Entonces es idea, palabra y acción. La innovación de Tucídides, es decir, en este sentido, es algo que ya lo tienen muy conocido los griegos hasta esta parte. Ahora, la diferencia de Tucídides es que él explícitamente nos dice la imposibilidad de reconstruir, de reproducir los discursos y los diálogos palabra por palabra. Pero los va a insertar porque conoce la fuerza dramática que tiene y porque sabía también que a la acción, que precedían a la acción y preparaban los acontecimientos posteriores. Entonces, toda esta relación es la que él va a buscar, que lo que se diga en el discurso se apegue a la circunstancia y de esta manera él puede encontrar el sentido de lo que sucede después de ese discurso. Y eso le da seguridad de que va llevando una narración clara y lógica, ¿no? Y en la medida en que a él le es posible, pues se está presentando una historia verdadera y al menos verdadera objetivamente, hasta donde él pudo alcanzar a entender un determinado acontecimiento o una serie de sucesos por la atención que ha ido poniendo al ir estructurando todo su trabajo. Entonces, también lo otro, para superar esta dificultad de presentarlos tal como habían sido pronunciados, sí considera la postura esencial del orador o de los oradores. Y lo que de acuerdo con esa postura debieron haber dicho, de acuerdo con la realidad que enfrentaban. Fíjense cómo va haciendo toda una cadena de relaciones que le permiten a él estar convencido de que si bien es cierto, no está reproduciendo el discurso tal cual, sí logra captar la parte fundamental de ese discurso. Entonces, ahora, esto es muy importante por lo siguiente. Para Tucídides, la historiografía, la escritura de la historia, se guía más o tiene como hilo conductor por un criterio no de certeza, pero sí por un criterio de verosimilitud. ¿Qué significa esto? Que todo lo que presenta es creíble. ¿Por qué? Porque nada es falso.
por toda la reflexión que él ha hecho. Es decir, se está apoyado en su conocimiento, en su capacidad de observación y en su experiencia. Apoyado en estas tres, digamos, propiedades que podían ser particulares, su capacidad para observar, su conocimiento, el conocimiento que ha ido él acumulando a través del tiempo, es un hombre ya de cierta madurez, tendría aproximadamente 40 años ya a esta época, y desde luego también ha tenido experiencia. Entonces, pues, todo esto le da más fortaleza, más solidez a su explicación, pero está consciente, es verosímil, porque estoy presentando una realidad de manera objetiva, es decir, reflexionada. En los discursos también va a exponer otra de sus convicciones que van a ser producto de su observación y de su experiencia. Y es una observación interesante. Él llega a clasificar a los seres humanos, sí, reconociendo antes que los seres humanos somos semejantes entre nosotros, pero que también estamos cada uno de nosotros o por grupos, tenemos una experiencia que es más, digamos, personal o grupal. ¿Por qué? Por el entorno en el que vivimos. Y también por la experiencia que cada quien va adquiriendo en el transcurso de su vida. Por lo tanto, esto le permitió a Tucídides clasificarlos en tipos distintos. ¿Por qué? Porque él había observado que su manera de actuar, sus reacciones emocionales o reaccionales, le son muy características. Y la clasificación que él hace, algunos ejemplos, es la siguiente. Los viejos no actuamos de la misma manera que los jóvenes. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, porque podemos ser de distinto lugar. Y eso, pues, nos da un bagaje cultural que puede tener sus diferencias. Pero también tenemos diferentes experiencias, diferentes saberes. Un joven está en proceso de adquirir conocimiento y obviamente puede tener ya un buen cúmulo de conocimiento, pero ese conocimiento está acompañado de una experiencia y de una experiencia que no es mucha, no por su culpa, sino simple y sencillamente por una razón natural, su edad. Es joven. Entonces, su experiencia vivida es más corta en relación con un viejo. Ahora, no por viejo es sabio. Se necesita, es decir, la vejez por sí misma no da sabiduría. La experiencia puede ayudar, pero si es una experiencia que no se acompaña por el conocimiento, pues ahí hay un viejo, sí es viejo, tiene experiencia, ha vivido, esa vida le ha enseñado, esa experiencia le ha enseñado, pero le falta el saber, el investigar, el interrogar. Pero eso lo hace diferente a un joven. Y lo mismo puede suceder entre un ateniense y un espartano. ¿Por qué? Porque tienen una procedencia diferente. Están ubicados en un lugar distinto. Y su experiencia también ha tenido, sí, algunos puntos de contacto. En el caso de los atenienses y espartanos, juntos fueron a las guerras médicas. Tuvieron que llegar a acuerdos, pero también les permitió reconocerse en sus diferencias. Los espartanos son muy buenos para la lucha por tierra, poco hábiles para la lucha por mar. Y a la inversa los atenienses. Entonces, eso, ir marcando estas diferencias y ya después se va entre dorios y jonios, entre los melios y los atenienses, va haciendo estas diferenciaciones. Es algo muy peculiar del trabajo de
de Tucídides proceder de esta manera y hacer este tipo de clasificaciones, ¿no? Como que tiene ya una idea de, bueno, pues es un joven, por lo tanto, pues sí, cometió este error, pero pues es producto también de su escasa experiencia. No para justificarlo así infundadamente, sino para dar la razón de una probable acción que no fue del todo bien concertada. No sé si me expliqué. Y sobre todo que entiendan este criterio de verosimilitud, que es lo que rige el trabajo historiográfico de Tucídides. No es el criterio de certeza, sino el de verosimilitud. Sí, maestra. Por ejemplo, en este caso, Tucídides vería tal vez la objetividad, porque lo hemos estado tratando en otra clase, la objetividad basada en su método, en cómo fue haciendo paso a paso su investigación. Sí, en eso está basada su objetividad. Perfecto, muy bien. En el método que él sigue, ¿no? Que preguntó, interrogó a las personas idóneas, no pregunta al primero que se encuentra. Y que eso que le informan lo reflexiona, lo pone en relación con otra serie de situaciones y eso le permite, digamos, verificar aquellas partes que considera que son ciertas y aquello que pudo haber añadido el informante de acuerdo con su propia experiencia, su propio saber, incluso sus propias inclinaciones políticas, por ejemplo. Y él también, y lo interesante es que lo que él mismo observa lo somete al mismo análisis, porque él es consciente de que tiene ciertas inclinaciones políticas, que hay un aprecio hacia ciertos personajes y en el momento de estar reflexionando, obviamente trata de hacer de lado toda esta simpatía que pueda tener o el rechazo que pueda sentir por determinados personajes. Entonces, ahí hay un método que se lo aplica a lo que él mismo ve, a lo que él mismo escucha, porque reconoce que sus ideas políticas, su estatus social, su experiencia, lo hacen entender las cosas de un modo que no necesariamente es la verdad absoluta, por eso la reflexiona lo que él mismo ve. Y eso pues le permite acercarse a la verosimilitud, es objetivo en ese sentido. Hay otras dos personas que levantan la mano y me gustaría escucharlas. A ver, muy bien, Caro. Yo tengo una duda. Sí. Respecto al método, ¿qué similitudes y qué diferencias tendría el método de Tucídides con el de Heródoto? Sí, bueno, en primer lugar, que Tucídides lo expone con más claridad. Esa es la primera diferencia. Y en Heródoto, el método que tiene, pues de vez en cuando nos da algún indicio. Por ejemplo, cuando nos dice, y yo no le creí a este informante, y esto, no me creo esto a rajatabla, y esto aplíquese a toda mi obra. Ahí lo que estamos viendo, por ejemplo, es que su método fue recoger información y ponerla como la recibe. Aparentemente no está haciendo toda esta larga reflexión que sí hace Tucídides. Y eso lo lleva a poner diferentes versiones. Los griegos dicen esto, los persas dicen esto otro, esto así va. Unos dicen, otros cuentan. Y él no se define por una versión, simple y sencillamente se queda en el paso de las comunico, para que veas la diversidad de formas en que se han visto. Tucídides no. Tucídides lo que hace es no presentar todas las versiones, sino reflexionar cada una de las versiones que tiene y de ese conjunto extrae lo que a él le parece que es más
verosímil, de acuerdo con la circunstancia en que están sucediendo las cosas y de acuerdo con lo que él trata de averiguar y de entender del informante. Por eso hace esta distinción entre jóvenes y viejos, atenienses, espartanos, melios, de Corcira, porque sabe que cada uno de ellos tiene intereses distintos. Entonces, si recoge una información de uno de ellos, sabe cómo entenderla porque conoce qué es lo que busca uno y otro. Y él se queda con lo que encuentra como lo que le da más certidumbre para narrar el acontecimiento. Entonces, sí hay una diferencia, digamos, hay un proceso más reflexivo, digamos, en Tucídides que en Heródoto. Heródoto recoge información y la presenta. Y deja al escucha, al lector, algo importante, darse cuenta cómo hay diferentes versiones sobre un mismo acontecimiento. Pero él no llega a decir, bueno, pero de todo esto podemos entender esto otro. Él no llega, no concluye, digamos. Podríamos pensar, Heródoto no se compromete. No, sí se compromete al estar presentando tantas versiones y algunas de ellas encontradas. Entonces, sí hay un refinamiento, digamos, del método, en donde a pesar de que Heródoto asume la responsabilidad de lo investigado, pues asume también las limitaciones que esta investigación tiene, el escuchar versiones muy dispares. Y en cambio Tucídides asume esta responsabilidad, pero busca un camino, que es el método, para poder ofrecer una explicación completa y no dejarle al lector o al escucha la tarea de que sea él el que saque sus propias conclusiones. Por eso, cuando uno lee a Tucídides, en ese sentido hay que tener cuidado, porque en realidad lo que va presentando es una demostración. Así fueron las cosas. Entonces, uno puede caer en esa red y dar por cierto, absolutamente cierto, todo lo que él dice, ¿no? Ahora, que hay cuidado en su trabajo, indudablemente. Eso sí, yo no le discuto a Tucídides, que fue muy cuidadoso, que se le escaparon algunas cosas. Bueno, yo creo que nadie puede decir que ha visto todo lo que tenía que haber visto. Y eso sí, lo reconoce Heródoto, ¿no? Nunca llega a decir más de aquello que vio y que logró averiguar. Tucídides tampoco, ¿no? Nunca dicen, es que yo estuve, yo vi, yo... No. Se basan en lo que realmente llegaron a averiguar. Y es obvio que hay cosas que no conocieron. Más adelante les voy a poner un ejemplo de eso, de cosas que él no conoció, que se conocen muy tardíamente, casi hasta no precisamente hasta nuestros días, pero en el siglo pasado, y empiezan a reclamarle a Tucídides. Y no dijo esto y no dijo el otro. Pues no dijo muchas cosas, no dijo todo lo que no hay en su obra. Pero no lo dijo por malevolencia, no es que lo haya silenciado por malevolencia. Entendamos que él buena parte de su obra la hizo exiliado y que cuando regresa a Atenas encuentra una Atenas destruida. Es decir, no tiene todas las facilidades para llegar y decir, a ver, quiero tal documento, ¿no? No deja de arrastrar esa estela de que fue un exiliado. Y luego, ante los resultados de que Atenas es derrotada, me imagino que la vida de Tucídides no fue sencilla. No sé si le expliqué. ¿Sí? Claro que sí, maestra. Muchas gracias. A usted muchas gracias. ¿Quién más? ¿Había otra persona? Yo. Muy bien. Le escuchamos. Entonces se podría decir que el método de Heródoto era más objetivo porque solo exponía la información y no hacía una discriminación. Pues sí,
Él como que su preocupación es dejar testimonio de las diferentes versiones que dan pueblos distintos en algunas ocasiones, ¿no? Cuando dice esto dicen los persas, estos dicen los griegos. Cuando no identifica, pues ahí sí es un poquito de más problemático, es decir, porque no especifica quién, pero sí se entiende que es una tradición común, lo que una sociedad sabe acerca de un acontecimiento, de un acontecimiento determinado. Y esto es importante porque nos permite saber qué es lo que piensan los persas, por ejemplo, de Darío, cómo se explican el ascenso de Darío al trono, que obviamente no es una explicación absolutamente racional, ¿no? Pero es la población la que tiene esa visión. Y de alguna manera es una demostración de cómo se transmiten los acontecimientos de diversas maneras y anuncia de alguna manera que el historiador debe de tener mucho cuidado con eso. Y en este sentido, pues Tucídides es una muy buena muestra de ello, de cómo va a tener mucho más cuidado de no dedicarse a reproducir todas las versiones. Incluso cuando enfrenta los diálogos, cuando presenta los diálogos, trata él de, no los deja a medias, los diálogos y los acontecimientos. ¿Qué es lo que sucede después de esos diálogos? ¿Qué es lo que sucede después de ese discurso? Y obviamente eso le permite a uno darse cuenta que el discurso está bien elaborado. Porque las cosas que se discuten en el discurso de alguna manera repercuten en los sucesos que ocurren y que él presenta después. Entonces, ahí sí ya vemos una actitud metódica más constante, más cuidadosa. Quizá Heródoto no llega a tanto por la magnitud de la investigación que realiza. Y se dio cuenta, pues, que si refinaba más el método o no se le ocurrió, y a él lo que realmente le interesaba era ofrecer esta visión completa del mundo conocido, ¿no? También eso tenemos que tener en cuenta, cuál era la intencionalidad del historiador, qué era lo que quería presentar. Y aquí estamos viendo dos formas distintas de método. Y una, obviamente, nos parece mucho mejor que la otra, independientemente de cuál elijamos, desde luego. Entonces, pues aquí ya, fíjense los pilares de la historia y la certeza de quien seleccionó estos textos para que estuvieran albergados en la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Es decir, que hubo un aprecio para los dos y esto permitió que se conservaran. Recuerden que estos textos no los elegimos nosotros, lo heredamos desde la antigüedad. No es una elección que nosotros directamente hayamos hecho, es una herencia que recibimos y que ahora pues valoramos, a lo mejor con muchas diferencias de cómo lo valoraron ellos. Lo único que sabemos es que para ellos fue importante que se conservara. No sé si más o menos expliqué. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ay, pobita. Es para acá. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Ay, perdón, no encendí la cámara. Me disculpo, no me di cuenta. Digo, para contestarle. Pues eso de que les esté hablando un cuadrito no ha de ser muy cómodo. Bueno, una vez vamos a pasar a la siguiente parte del método del buen Heródoto, el relato. Vimos el caso de los diálogos y de los discursos. Vamos a ver ahora el relato de la guerra misma. Entonces, aquí
tomó en cuenta lo siguiente. Es muy semejante a cómo procede con los discursos y los diálogos. No comunicar sus impresiones personales, ni tampoco la información que le pudiera ofrecer cualquier testigo. Entonces, lo que va a hacer es, bueno, primero tener cuidado a quién le pregunto, ¿no? Trata de que sean personas que medianamente, que le puedan dar una buena información, a pesar de que después reconoce que las versiones pueden cambiar, pueden tener algunos cambios. El siguiente paso que va a dar es tratar de entender a qué se deben esos cambios en la información y de ahí él sacar algo que sea más verosímil. Entonces, otra vez, analiza lo que le transmiten y lo que él mismo ha visto de manera directa. Sí reconoció que pues el método que había elegido era difícil. En primer lugar, porque él no había visto todos los acontecimientos. Sí, como desterrado, tuvo mucha capacidad de moverse. Al único lugar que no podía entrar, era Atenas. Lo destierran de la ciudad de Atenas, pero tenía libertad de movimiento fuera de Atenas. Pero también, pues, otra vez enfrenta el mismo problema que los discursos, que no decían las mismas cosas acerca de los mismos hechos. Entonces, otra vez, el criterio de verosimilitud. Entonces, el historiador aquí es donde se da cuenta, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Una investigación. Y una investigación implica referir lo que sucede. Pero no solamente conformarse con eso, hay que explicarlos. Y hay que tratar de encontrar qué es lo que los rige, es decir, qué es lo que hace que sean como son, como fueron esos acontecimientos. Él encuentra la solución en que no hay que ocultar la verdad que objetivamente se puede conocer y tampoco falsearla, respetarla, esa verdad objetiva que se pueda conocer, es decir, que objetivamente haya llegado a ella por medio de la investigación y de la reflexión sobre esa investigación. Así se alcanza una verdad objetiva. Por mucha simpatía que yo pueda tener por algún pueblo, por alguna persona, si esa realidad me está demostrando actitudes contrarias a la que yo creía que tenía ese personaje, pues me debo de atener al resultado de la información y de la reflexión sobre esa información. Pero también Tucídides tomó en cuenta de que esa verdad tenía que ser presentada de una manera artística, es decir, de una manera clara, expresada con cierta belleza, con orden, con armonía, de manera tal que quien lo escuchara o lo leyera pudiera sentir cierta belleza en la narración o mirar cierta belleza en la narración en la que se está presentando. No porque estoy seguro de que estoy diciendo el producto de una verdad objetiva, voy a escribir como quiera. No. Poner atención también en la forma. Tucídides creo yo que entendió muy bien que el fondo es forma y la forma es fondo. El tener una buena pluma, una buena manera de escribir, no está reñido con la profundidad de un discurso o de un texto. Debe procurarse alcanzar las dos cosas. Entonces, se apegó estrictamente a este criterio y de ahí que su relato esté conformado
por lo fundamental. No ponen datos excesivos. Recuerden, las digresiones que presenta están estrechamente, pero muy estrechamente relacionadas con el asunto que viene tratando. Un claro ejemplo de eso es cuando se refiere a los conflictos internos de una ciudad. ¿Por qué está relacionada? Porque esos conflictos internos se dan no solo en un ambiente de guerra, sino también como producto de esa guerra. Que empieza a haber grupos dentro de algunas ciudades que se oponen a seguir participando en esa guerra, que no están satisfechos por la liga con la que se han aliado, o que puede estar siendo aprovechada esa situación de convulsión por algunos grupos y quieren hacerse del poder de la ciudad. Por eso inserta ahí esto que él llama revoluciones o luchas civiles, ¿no? Ese es el tipo de digresiones que él ocupa. Pero entonces esto le permite presentar objetivamente una verdad y la trata de la manera más clara y con cierta belleza literaria para que pueda ser leída y entendida con facilidad. Entonces, pero también tiene esta otra característica, que para algunos críticos llega a ser una desventaja, que al únicamente consignar lo fundamental, lo esencial, su historia se convierte en una demostración. Una vez que selecciona los datos, que los ordena, los hechos hablan por sí mismos. Pero lo que no debemos olvidar, al menos en la obra de Tucídides, es que siempre hay una reflexión y análisis previo. Y esto es lo que le permite al historiador referir lo fundamental y saber eliminar. ¿Qué es lo que elimino? Lo que no me altere a la causa verdadera, al motivo verdadero, a la forma. Si yo omito este dato, en nada altera el proceso que estoy narrando. No se trata de contar todo, se trata de contar desde la perspectiva de Tucídides objetivamente aquello que realmente fue importante para el desarrollo de algún suceso. No sé si me quedó claro esta parte. Sí, maestra, de mi parte sí, no sé mis compañeros. A ver, ¿a alguien? De mi parte sí, profesora. ¿Sí? ¿Algún comentario sobre el método de Tucídides? ¿Qué les parece este método? Bueno. Hay un comentario de un compañero de dos. Ah, sí, es cierto, perdón, Jesús, gracias. Te escuchamos, Jesús. Hola, buenas tardes, profesora. Sí. Una preguntota, es que me perdí un poco en la metodología de Tucídides. Primero se preguntaba y luego, ¿qué pasaba? Porque luego recuerdo que dijo análisis, reflexión y por último una explicación para ya determinar el hecho como verás. Me perdí entre la pregunta y el análisis. Ahí me perdí. Las partes del análisis. Okay. ¿Sí? Bueno, te voy a volver a pasar el pizarrón para que lo veas, pero bueno, mira, él oye la información. No sabemos si toma notas, si la retiene. No era tan fácil en aquella época andar trayendo ya papel. No sabemos exactamente su procedimiento. Probablemente también tenemos que considerar, a veces se duda, ¿y cómo pueden recordar tantas cosas? Bueno, ellos lo podían hacer, por ejemplo, un libro
sabían que muchas veces lo podían tener en sus manos una vez. Entonces, claro que su lectura era muy atenta. Y en algunas ocasiones yo pienso que si lo podían tener un largo tiempo, pues lo leían más de una vez. Y esa misma limitante que tenía, pues hizo que su memoria tuviera más capacidad que la memoria que tenemos nosotros, y nuestra memoria pues ha disminuido, nuestra capacidad de memoración disminuye por la cantidad de elementos que hemos ido acumulando que no nos permiten ya pues tener activa de manera constante nuestra memoria, ¿no? El ejemplo más claro es que a veces no sabemos ni el número del teléfono de nuestra casa. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos memorizarlo. Simple y sencillamente apretamos un botón. Cuando consultamos, por ejemplo, en internet algo, ponemos específicamente la pregunta o aquello que estamos buscando. Y nos sale mucha información en relación directa con lo que estamos preguntando. En cambio, si vemos un libro, además de encontrar la información que estamos buscando, a su alrededor encontramos muchas otras informaciones que incluso nos ayudan a entender mejor aquello que estamos buscando. Y eso, pues, obviamente, nutre más nuestra capacidad para reflexionar. Cuando vemos el diccionario, físicamente, el libro, quizá a ustedes les pase. Abre uno el diccionario y de repente se encuentra con una palabra que uno dice, ay, ya tiene mucho que no la uso, no me acuerdo exactamente qué dice, y le empieza uno a ver y sale uno la curiosidad y empieza a leer otras palabras, ¿no? Hasta que dice, ah, yo estaba buscando esto, pero antes ya vio otras cosas. Eso ahora cuando lo consultamos en alguno de los aparatos que ahora tenemos, pues nos sale estrictamente la palabra que buscamos. Ya no nos da la oportunidad de ver el manjar completo. Ya nos dan directamente aquello que saben que buscamos o que nos gusta para compararlo con el manjar. Ya no nos ponen una variedad de cosas, nos dan aquello que queremos. Todo eso va limitando nuestras capacidades y por eso muchas veces dudamos de los antiguos, pero sus formas de saber, de conocer, pues eran distintas, ¿no? Ellos tenían que tener una mayor capacidad de memorización, leer quizá en algunas ocasiones más de una vez el mismo libro y todo eso pues les permitía, cuando lo podían hacer, que se cree que no era no tenían muchas veces esa oportunidad de leer el mismo libro 2 veces. Entonces lo leían con mucha atención. Y pues acostumbrados a tener que retener cierta información, pues lo podían hacer con muchísima mayor facilidad que lo que nosotros hacemos. Entonces, nunca perdamos de vista esto porque pues nuestra memoria se ha ido encogiendo, digamos, ¿no? Se ha ido limitando y nosotros somos los que la hemos limitado cada vez más. Entonces, sí procuremos no dejarla ahí como abandonadita por todas las facilidades que tenemos. Entonces, bueno, el proceso de investigación de Tucídides, para saber exactamente qué era lo que usted preguntaba. Tiene que ver con el criterio de verosimilitud, lo que me preguntaba. Sí, justamente. ¿Sí? Bueno, aquí está. Esto es, pero pues es muy semejante a lo que hace con los discursos, ¿no? Cómo los va a narrar, tanto cómo va a reconstruir los discursos y cómo va a presentar los acontecimientos. Una de las metas que él trató de alcanzar es no solamente, no detallar tanto el acontecimiento, sino explicarlo. Había que explicarlo. Y esto de profundizar en los principios que lo rigen es tratar de conocer
cuáles son las ideas que tenían en relación con la guerra, en relación con la política de cada uno de los que están participando, qué política tenían, qué problemas estaban enfrentando de manera interna en el momento en que están participando en la guerra. Estos son principios que rigen a los hechos, porque depende mucho de la situación que cada una de estas ciudades tuviera, y particularmente Esparta y Atenas, pero también se fija en los demás contendientes, independientemente de la liga a la que pertenezcan, pues va a tratar de conocer cuál es la situación de sus respectivas ciudades. ¿Por qué? Porque eso le va a explicar su actuación en la guerra. Si es una ciudad que tiene conflictos internos muy serios, obviamente su participación en la guerra se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque por los mismos conflictos internos que tiene. La pueden hacer más vulnerable, la pueden hacer más fuerte si es que tiene un gobierno aceptado por la ciudad, si no tienen discusiones internas. Pero si tienen discusiones internas, eso se puede reflejar en su participación en la guerra. ¿Por qué? Porque no actúan todos de manera concertada, no tienen el mismo ímpetu, el mismo aliento para ir a una guerra, y eso se puede revertir incluso en su propia contra, pero de todos modos es difícil llegar a superar conflictos políticos internos a la hora de una actuación que tienen que realizar de manera conjunta. O las decisiones que se toman son decisiones que no convencen a todos, y eso también se refleja en su participación en la guerra. Entonces, de esa manera es que él, por eso trata de encontrar los principios que la rigen, es decir, conocer las circunstancias de los participantes y, de ser posible, en el momento, qué circunstancias están atravesando en el momento en que están actuando en la guerra. Y él trata siempre de atenerse a la verdad objetivamente obtenida a partir de esta investigación que él hace. Entonces, por muy dolorosa que pueda ser la explicación, el historiador ni la debe soslayar, no la debe ocultar, y tampoco debe decir algo contrario a lo que él realmente ha llegado a investigar. Y no solo esto, sino que tiene que exponerla de una manera no agradable en el sentido de que le guste a todos, no, sino correctamente expuesta. Con pocos adornos, los adornos a veces salen sobrando, y si el asunto es muy crudo, pues presentarlo en toda su crudeza. ¿No? Así es, no, el historiador no la puede, no, ¿cómo puede embellecer una pandemia, por ejemplo? Entonces ahí se ve, en la peste de Atenas, se ve claramente pues la crudeza, que ahí optó por algo pues muy crudo, ¿no? ¿Cómo se refiere a la respuesta de la sociedad ante la peste de Atenas? Y así en otros casos. Es decir, debe de saber el historiador dónde debe de aplicar este criterio de, pues sí es muy duro, pero se tiene que conocer, y así fue. Lo único que voy a procurar es ocupar un vocabulario adecuado, sin excesos. A eso se refiere con artísticamente, no a embellecerlos, sino a presentarlos con precisión y utilizando las palabras que reflejen con claridad el estado de esa situación que él viene relatando. Entonces, por eso, y en algunos casos se le critica, que nada más dice lo esencial, y que por eso, más que una explicación, hay una demostración de los hechos. Pero si lo leemos con más atención, sí hay una explicación de los hechos. ¿Por qué? Porque los ha reflexionado y porque los ha analizado. Y sí transmite lo fundamental, pero es lo que necesitamos saber para entender cómo es que se va desarrollando la guerra. No sé si ahora sí me expliqué.
Sí, profesora. Muchas gracias. De nada, no lo oí muy convencido. ¿Sí? ¿De veras? Sí, sí. ¿Sí? Ah, Sí, bueno, todo bien. gracias. Con toda confianza, ¿eh? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, Fabián, lo escuchamos. Una pregunta. Entonces, tus CDDs, al momento de hacer historia, él se basa más en la verisimilitud. Verosimilitud, sí. Su criterio más claro es el de la verosimilitud. Es decir, sabe que hay cosas que no logra averiguar, que él mismo quizá por ahí se le pudo haber deslizado algo, pero algo que sí se nota mucho que le preocupa es no lo estoy haciendo por mala fe, algo se me pudo haber escapado y pues bueno, ya no, hasta aquí llegué, esta información tuve, así fue como la analicé y aquí te lo presento. ¿No? Eso también es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Esa rectitud que debe de tener el historiador, o honestidad, como la llegó a llamar, no, honradez, lo que llegó a llamar alguna vez Silvio Zavala, un historiador mexicano muy longevo, por cierto, del siglo pasado, muere a principios de que decía, que habló, es de los pocos historiadores que en el siglo pasado hablaron de honradez del historiador, ¿no? Es decir, nunca tratar de demostrar lo que él no investigó ni lo que él no entendió, ¿no? Que debe de someterse a lo que logra investigar, a lo que logra reflexionar y que lo está presentando. Ahí está la honradez de el historiador. El caso no lo habla de esta ética del historiador, pero sí tiene una ética, debe de tener una ética. Se le exigimos al médico, pero no al historiador. Vámonos imponiendo esa ética también. Bueno, ¿algo más? En vez de un juramento de Hipócrates, un juramento de Heródoto, ¿no? Algo así, Sí. en Tucídides, al finalizar la carrera, tal vez. No, te hacen un juramento universitario, que si juras hacer buen uso del título que te está concediendo la universidad, pues uno contesta que sí, y después dicen, de no ser así, que su conciencia, la universidad y la patria, así se lo demanden. Lo de la conciencia le agregaron después, ante la petición de un profesor, ¿no? Que su conciencia, la universidad y la patria se lo demande. Entonces empieza uno con su conciencia, que su propia conciencia le va a demandar que también hizo uso de ese título que le da a uno la universidad. Se quedó uno mudo, cuando lo oye, yo me quedé así como diciendo, ay, me tuvieron que decir que sí. Dije, sí, sí protesto. Pero así me impacta mucho cuando tiene uno, al menos a mí sí me dejó así como, ay, así como que siente uno la responsabilidad, cómo le cae de golpe. Y bueno, pues a eso fue uno, ¿no? Hacerse de más responsabilidades, se aguanta uno y trata de responder a esa responsabilidad. Muy bien, muchacho, basta ya de anécdotas. Volvamos a Tucídides si no tienen alguna otra pregunta. ¿No? Ay, siempre me equivoco de lado. Muy bien. Después
¿por qué consideró Tucídides importante la guerra del Peloponeso? Es decir, ¿por qué estoy escribiendo esto, no? ¿Por qué es importante? Él recuerda que antes de la guerra del Peloponeso, el suceso que más recordaban, o uno de los sucesos más importantes que habían ocurrido en Grecia, era el enfrentamiento contra los medos. Generalmente ellos no les llamaban, los griegos no les llamaban persas, les llamaban medos. Recuerden, porque pues habían conquistado el imperio de Media, y de ahí que sigan llamando el gran Medo, incluso así le llegaban a decir a Jerjes, sobre todo, el Medo. Entonces, lo primero que reconoce es que esa guerra que los enfrentó a un enemigo, digamos, externo, como eran los medos, había sido mucho más corta que la que Tucídides pues iba a narrar. Pero sobre todo, creo yo que lo que más lo impactó es que la guerra del Peloponeso pues le trajo o le significó a la Hélade, a toda la península de los Balcanes, pues calamidades mayores, pero también cambios. Cambió la faz política de Grecia, la derrota de Atenas fue muy clara, eso le da una nueva organización política, que lamentablemente pues no es una organización política sólida, porque se pasan un largo periodo de revoluciones internas, de ensayos de diferentes gobiernos, particularmente Atenas, y ninguno les daba resultado. Entonces, sí entiende que esa guerra alteró profundamente a toda la Hélade, no solo a Atenas, sino que a toda la Hélade. Su percepción no era incorrecta. Después de la hegemonía, pierde la hegemonía Atenas, la tiene Esparta. No la detenta mucho tiempo. ¿Por qué? Por las propias características de Esparta. Esparta nunca buscó tener un imperio. Y rápidamente se abre camino el poder de Tebas. Y los tebanos, así como muy simpáticos al resto de los griegos, no les eran. Y Macedonia, mientras contemplando todo lo que estaba sucediendo a sus pies, es decir, al sur, viendo cómo estaban tan convulsionadas las ciudades griegas, pues preparan su proyecto, empezando por Filipo V, y lo hereda su hijo Alejandro de Macedonia, que observan con mucha atención qué es lo que está pasando en Grecia. Esto le permite a Alejandro hacer una entrada a Grecia, someterla a Macedonia y convencerlos de ir juntos a conquistar a su antiguo enemigo, los persas. Y los lleva a la conquista de Asia, una conquista exitosa. Entonces, en este sentido, si vemos los sucesos posteriores, esta observación de Tucídides de que produjo cambios es totalmente acertada. Y eso nos está indicando que su reflexión pues la hizo sobre bases sólidas. Obviamente él ya no alcanza a ver ni el desorden que se crea en Grecia, en Atenas mismas, y obviamente tampoco ya alcanza a ver las andanzas de Alejandro. Pero de alguna manera, al darse cuenta de que las cosas han cambiado, pues sí, las cosas cambiaron y de una manera muy drástica. Él da las siguientes razones de por qué es más importante la guerra del Peloponeso. En primer lugar, señala que muchas ciudades fueron derrotadas, pero no solo eso, también fueron destruidas. Y que algunas de ellas fueron destruidas por los bárbaros, como recordarán, les había yo señalado que finalmente piden ayuda a los persas. Y obviamente los persas se las van a dar. Y los ejemplos que les puse son dos, Colofón y Micaleso, que esas fueron destruidas por los persas. Pero los griegos no se quedaron atrás. También ellos destruyeron
algunas ciudades, aquí también puse solamente 2, Platea y Tirea, pero así de destruirlas. En algunos casos las arrasa, de manera tal que los exiliados no tengan a un lugar donde volver. A ese grado escala la violencia en la guerra. Otras ciudades, al quedar sometidas bajo una u otra ciudad, cambian de habitantes. ¿Por qué? Porque a los habitantes originarios o bien los destierran o bien los esclavizan. Entonces, no destruyen la ciudad, la dejan, pero la tienen que repoblar. Fíjense cuántas ciudades, y no son todas, sufren este cambio. Solio, Potidea, Anactorio, Esione y Melos. Los famosos Melios tienen ese destino. Ellos que buscaban con todo derecho su neutralidad, miren el destino que tuvieron, ¿no? Ellos ya no poblaron Melos, porque o fueron exiliados, fueron eliminados, fueron esclavizados y pues su ciudad sí se repuebla, pero ya no con Melios. Fue mayor el número de desterrados, por las razones que ya les señalé, y el número de muertos también dice que fue muy considerable. Estos dos últimos hechos, el mayor número de desterrados y de muertos, se produjeron como causa de la guerra misma y por las luchas internas en las ciudades. Es decir, enfrentaron una doble guerra muchas ciudades, con el exterior y ya su interior. Esto es lo que le parece a Tucídides verdaderamente importante por las consecuencias que todo esto va a dejar. Y su observación fue correcta, ¿no? Cambiaron mucho las cosas. A estas rebeliones internas, Tucídides las llama revoluciones o luchas civiles. No solamente fue esto, hubo dos fenómenos naturales que desde luego van a impactar el curso de la guerra, ¿no? El proceso en que se estaba llevando la guerra. Es decir, aquí entra el azar. Aquello que está fuera de la posibilidad de que el hombre lo pueda proyectar, lo pueda prever y por lo tanto prepararse para enfrentarlo. Terremotos. Él dice que los terremotos que se sucedieron durante el transcurso de la guerra, recuerden, fue una guerra muy larga, de 20 años, con un interludio de 7 años, con un intermedio de 7 años de paz, digamos, pero volvieron otra vez y fueron otros 10 años. Los terremotos fueron muy fuertes y, sobre todo, que no se circunscribieron a algunos lugares, sino que abarcaron extensiones de bastante consideración y todas quedaron afectadas. Por otro lado, ocurrieron desde la perspectiva de Tucídides con más frecuencia que en otros tiempos eclipses, tanto lunares como solares. Los que más refiere Tucídides son los eclipses lunares, pero también refiere algunos eclipses solares. Y esto, pues desde luego, también va a afectar el curso de la guerra, sobre todo cuando alguno de estos fenómenos aparece al iniciar una batalla o cuando los soldados están por presentarse en batalla, digamos, al otro día, cuando se trata de un eclipse lunar, pero en algunas ocasiones incluso empezaron a enfrentarse en la noche. Eso les pasa a los atenienses cuando desembarcan en Sicilia, que se da o aparece un eclipse lunar. Y el propio Tucídides señala, eso atemorizó a todos. El resultado, pues, refleja muy bien ese temor. ¿Por qué? Porque se creía que este tipo de desastres, sobre todo los eclipses lunares y solares, anunciaban algo negativo, ¿no? Es lo que más tarde se va a conocer como la astrología judiciaria. Pensar que los astros tienen un influjo en la vida de los hombres. Entonces, pues aquí era provocar temor.
Pues de los terremotos ya no tanto podemos pensarlo tanto, todos tenemos esta experiencia de los terremotos o de los temblores. Espero que a ustedes no les toquen terremotos, solamente temblores. Y a esto se añade pues otro fenómeno meteorológico que ahora sabemos que no es del azar, porque se puede, más bien ya se reconocen ciertos periodos de sequía, o al menos se sabe que ocurren y que hay que estar preparados para estos periodos de sequía. Pero en épocas antiguas y en las nuestras todavía, por mala proyección, ahora sí, pues las sequías y las hambrunas, las sequías traen hambruna, la hambruna trae enfermedad y la enfermedad provoca muertes. Es decir, es una cadena muy larga la que se teje o la que se va engarzando a partir de una sequía. Porque pues la alimentación, sobre todo la alimentación básica, pues disminuye de una manera muy drástica y eso empieza a provocar hambruna. Y por último, como si hubiera sido poco, todos los fenómenos naturales anteriores, pues aparece la peste. Esta terrible enfermedad que asoló Atenas de manera particular o ahí presentó una virulencia destacada, pues también afecta el ánimo de los atenienses, afecta la organización social, la gente deja de se da a la que logra sobrevivir, se da a la tarea del disfrute, porque no saben cuánto va a durar su vida, tienen muy cercana la idea de la peste, y eso pues desorganiza a la sociedad, la descompone. Se olvidan de sus divinidades, consideraron que las divinidades no los cuidaron durante esa peste, y pues los llevan a cometer o a tener una conducta que no era la conducta propia que se tenía particularmente en Atenas. Entonces, por eso también considera la peste. Como un producto del azar, sí, pero como una demostración de cómo este azar opera en el proceso histórico de los seres humanos. Y él lacónicamente, después de hacer fíjense, lo bien que va buscando sus oraciones, dice, todos estos males cayeron sobre Grecia junto con esta guerra. No hacen, ¿por qué? Porque ya sabe que describió cada una de estas desolaciones que ocurren en el transcurso de la guerra. Todo eso lo lleva a convencerse de que pues es una guerra más importante que las guerras médicas. Al fin y al cabo, las guerras médicas no se unieron con tantos desastres, sí hubo eclipses, pero no con tanta frecuencia, no hubo tanto azar en ellas, pero aquí sí el azar estuvo absolutamente presente. Recuerden, entendiendo por azar aquello que sale del cálculo racional, que no es posible calcularlo racionalmente. Para nuestra época ya podemos calcular muchos de estos azares, pero de todos modos no dejan de sorprendernos. Un buen ejemplo, pues lo tenemos en la pandemia que sufrimos en estos últimos días. Nadie podía prever, nadie previó esta pandemia, se empezaron a ver indicios, pero nunca se creyó que pudiera tener la extensión que ahora les reconocemos. Entonces, por todas esas razones, él considera que es la más importante de todas las guerras que han ocurrido. Ya explicó antes la importancia de la guerra de Troya y su diferencia con la guerra del Peloponeso, y ahora el referente que busca es un referente más cercano y pues todo le permite demostrar que no está haciendo algo ocioso ni se está fijando en un tema poco significativo, sino de una gran trascendencia para el mundo griego. Los sucesos posteriores confirman esta observación de Tucídides. Eso sí, también hay que reconocerlo.
Otro asunto importante en la obra de Tucídides es la causalidad. Él se da cuenta que muchas veces, no pregunté si respecto de lo anterior hay alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. Si Tucídides también pensaba que los eclipses lunares y solares tenían una influencia en el resultado de la pelea, o si pensaba que nada más se sugestionaban. Pues mire, por la forma en que él lo presenta, probablemente sí, ¿no? Porque no hace ninguna observación al margen o añadida de que dijera, bueno, es que estos hombres creen que. No, simple y sencillamente dice, esto atemorizó. Y sigue narrando las cosas y el resultado refleja ese temor con que se realizó la acción. Entonces, pues es muy difícil aquí saber la postura personal del autor. Ahora bien, no olvidemos que por este método que él sigue, lo que trata es precisamente eso, no presentar una explicación que se vea como algo personal, sino como algo que está dirigido a todos los griegos, para que puedan valorar su conducta, para que conozcan cuáles son las consecuencias de una guerra, qué es lo que ocasiona una guerra, no para enaltecer la guerra, sino para que busquen otros medios que les permitan no llegar necesariamente al conflicto bélico. Y aquí sí, indudablemente, Atenas tenía mucha responsabilidad y creo que Tucídides lo asume, ¿no? Con todo lo que le pueda a él doler como ateniense que era, pero asume que Atenas es muy responsable de esta guerra. Tiene una gran responsabilidad en esta guerra. ¿Por qué? Porque tensa mucho la situación. Y obviamente cuando la situación se tensa, se rompe por lo más delgado y ahí sí ya es difícil de controlar y detener la acción de los hombres, porque se ven involucrados de pronto en un conflicto en el que las dos partes quieren ganar, desde luego. Y esto va escalando, no es algo que vaya disminuyendo, no, va escalando, hasta que finalmente, pues, tienen que derrotar a Atenas con toda claridad. Por eso le piden, entrega tus naves y tiramos tus muros largos, la protección que tenías. Entonces, le quitan el medio, su flota, que le daba el poder, y le destruyen su protección como ciudad para poderla tener más al alcance, por si se pensaba reconstruir. Ya no se puede reconstruir en un corto plazo porque se suceden una serie de alteraciones internas, que esas son las que va a narrar Jenofonte. Todos los gobiernos que van ensayando, y es verdaderamente impresionante. Incluso Jenofonte, en ese sentido, sí es muy cansado de leerlo. Y él mismo termina su obra diciendo, yo por mi parte, ya no quiero seguir escribiendo sobre esto, así como diciendo, ya me cansé. Si a otro le interesa, que lo continúe. Si uno no lee todo el libro, dice, ay, Jenofonte, qué perezoso se vio aquí. No, lo entiende uno. Es que uno mismo cuando lo va leyendo, no puede ser este desastre, este desorden que se da. Que el consejo de los 500, no funcionó, el de los 1000, son muchos, vamos a ponerle 300, pero así un cambio constante, y nada les acomoda, nada les funciona. Por eso les digo, la observación de Tucídides, así en los cambios, es absolutamente correcta. Y eso le abre el paso a la menos esperada también que podía tener la hegemonía de Grecia, que es Tebas. Y ahí sí, los macedonios esperando a ver que los griegos se desgastaran más,
Y justo Alejandro es el que se los pone en paz y se los lleva. Dicen muchos que para bien de la humanidad, porque se heleniza, la helenización tiene sus bemoles de todo el mundo asiático. Pero lo que sí, se extiende la lengua griega. Eso nos explica por qué los escritores cristianos más antiguos empiezan a escribir en griego. Y ya hasta más tarde empiezan a escribir en latín. Entonces, pues, yo siempre que le repaso a Tucídides digo, pues sí, cuánta razón tenías. A mí me gusta mucho la obra de Tucídides, pero bueno, eso es aparte. Entonces, pues, eso, no sé si le contesté a su pregunta. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? No, a ver, me paso al otro cuadrito. Creo que sí tienen preguntas mis compañeros. Sí, ya vi. Susana, le escuchamos. Creo que estaba antes Carol, profesora. ¿Perdón? Creo que antes estaba Carol. Quería preguntar. Ah, perdón, Carol. Gracias, Karen. Carol, te escuchamos. Yo una preguntita rapidísima. ¿Cómo se llamaba la obra de Tucídides? La guerra. Antes, bueno, finalmente ahora la conocemos como la Guerra del Peloponeso. Ya se las voy a dar más adelante, pero se conoció como la historia de Tucídides también. En la antigüedad se conoció como la historia de Tucídides. Ok, ahorita les gracias. Voy a dar y otros nombres, pero ya ahora la conocemos como la Guerra del Peloponeso. Fíjense que es una buena lectura, para un historiador, la Guerra del Peloponeso, creo yo. Por ahí cuando tengan, vayan leyendo, les recomiendo la edición de Gredos porque es la que tiene buenas notas, que ayudan mucho a entender el contexto y algunos detalles que él va a señalar, algunas cosas que él señala y que pues no nos queda muy claro qué es a nosotros, y el anotador procura hacer inteligible el texto. El mejor anotado es Heródoto de Gredos, eso sí, indudablemente. Muy bien. ¿Respondí, Carol? Claro que ahorita sí, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, Susana. Sí, gracias. Bueno, usted comenta que, pues, a raíz de la peste, los romanos, los griegos, no, los griegos. Sí, los griegos creyeron que los dioses no los cuidaban, ¿no? Y en una lectura que leímos en una lectura que leímos para Historiografía de México, cuentan que justo antes de la caída del Imperio Romano. Pero a ver, es que este es griegos. Occidente. Usted está haciendo una comparación. Sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, sé que los romanos toman de los griegos como, pues, su cultura historiográfica, ¿no? O sea, como que hay una influencia muy fuerte en Roma y ahí por eso se llama lo greco-romano, ¿no? Entonces, esta lectura que leímos para Historiografía de México decía que al final de, pues, la época clásica, la historiografía empezaba a ser más racional y empezaba así como, pues, a abstraer el poder de las divinidades en el curso de la historia. O sea, como que ya no influían tanto y pues sí, empezaba a ser más racional la historiografía. Pero esto tiene que ver, lo que usted comenta de que la gente empezó a creer en las divinidades, que las divinidades no a no creer. Bueno, mire, en el caso de Tucídides, en realidad lo que estamos viendo es una actitud ya muy racional. Él no está apelando al influjo de ninguna divinidad. La búsqueda es de él. La explicación de los acontecimientos es una explicación que involucra a la acción humana, a las decisiones que se toman, que han tomado los hombres. De acuerdo
o de acuerdo con su educación, pero también de acuerdo con sus intereses, con sus pasiones. La ambición de Atenas, por ejemplo. Ahí es una pasión lo que mueve a Atenas. Y es decir, llega un momento en que Atenas ya no racionaliza sus cosas, ya no es capaz de decir, bueno, esto ya es demasiado, o el momento no es el más adecuado para que yo quiera seguirme ensanchando. Voy a esperar un mejor momento. No, lo quería en ese momento, en ese instante, y actúa. Eso también nos va a permitir entender la visión que Tucídides da de Pericles, por ejemplo, que se le acusa mucho a Tucídides de que hace un elogio desmedido a Pericles. Ahorita les voy a explicar por qué no es tan así el elogio desmedido a Pericles. Pero aquí ya vemos una racionalidad, ya no está apelando a Creo que se trabó, ¿no? Asume la responsabilidad. Yo, Heródoto, digo, ¿de qué? Es decir, yo soy el que investigué. Lo mismo dice Tucídides. Tucídides del Oro presenta tras y empieza. Otra vez, ahí estamos viendo que se asume la responsabilidad de aquello que enseguida uno va a leer. Ahí hay un rasgo muy firme de racionalidad. Pasamos a Jenofonte. Jenofonte apela mucho a las divinidades, las recuerda constantemente. Entonces, todos sus biógrafos coinciden, incluso los de la antigüedad, de que era un hombre muy religioso, Jenofonte, y que esa religiosidad queda reflejada en su trabajo historiográfico. El caso de Polibio, que también es griego, pero ya más tardío, y que vive ya entre los romanos. Uno va leyendo su obra y de pronto dice, por Zeus, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Y por Zeus, ¿cómo se pudo haber sucedido esto otro? Y por Zeus, ¿qué comportamiento? Y uno dice, bueno, este era religiosito. A ver, pensémoslo bien. ¿Cuántas veces nosotros decimos por Dios? Por Dios, ¿cómo puedes decir esto? Ayer que realmente no estamos expresando. ¿Me mandé? Ayer que tembló, pues sí. No estamos expresando un sentimiento religioso, es una frase ya muy hecha. Entonces, bueno, en esas circunstancias, mire usted, que apela uno a lo más sólido que encuentra en ese momento. Ayer que tembló, ¿no? Independientemente de qué tanto sea nuestro espíritu religioso. Entonces, no, siempre pues tratemos de entender, de leer con más calma los textos. Yo imagino que después pues van a tratar de, o presentaron en la lectura que usted me refiere, cómo cambia con el cristianismo, ¿no? En donde se tiene una visión providencial de la historia, en donde pues es una historia como un diseño divino, ¿no? Hasta que San Agustín llega y explica, pues resulta que estamos creados, pero tenemos libre albedrío, ¿no? Existe el libre albedrío, pequeño detalle. Sí, somos producto de una misma creación, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no hay predestinación, hay libertad. El hombre sabe, conoce qué es lo que se le pide para su salvación, pero él decide si vive acorde con eso o no. Punto. Hay una libertad dentro de esa idea también. Entonces, pues, son formas en que se va entendiendo la historia. Ya los más en la época de la Ilustración, por ejemplo, Voltaire llega a decir,
No, pues tenemos que hacer otra vez, se tiene que volver a hacer la historia de los pueblos, indígenas de América, porque todos los testimonios están hechos por frailes y esos dicen puras mentiras. Bueno, no, tampoco. Una cosa es que hayan tenido una visión providencialista de la historia, pero si los ubicamos en su momento, eran predicadores, eran frailes y venían a eso, a evangelizar. Pues, no podían actuar de otra manera. Tampoco les podemos exigir a los hombres del pasado que pensaran de otro modo. Ahí hay que entender nada más. Entonces, pues no sé si le contesté. Sí, gracias, profesora. Yo no sé si le contesté, digo, ay, creo que ya me fui muy lejos. Entonces, sí hay racionalidad en Tucídides. Ahora me dice, el azar, bueno, es que no conoce, no, él lo refiere el azar porque es algo que no se puede prever. Ahora ya lo podemos considerar, pero en esa época no ha avanzado tanto la ciencia. Y la geología como tal se desarrolla pues más tarde. 18, 19 es cuando se empieza a desarrollar la geología. En esa época eran observaciones, y no se olviden, eran observaciones sin instrumentos. Eran observaciones hasta donde la vista les alcanzaba, lo cual pues también nos debe de sorprender todo lo que llegan a conocer así a puro ojo. Ya con el tiempo se van creando una serie de instrumentos que permiten observaciones más puntuales. Todavía Tycho Brahe, según alguna de sus biografías, hizo varias rendijas en una pared de su casa y por ellas iba viendo el paso de los astros. Y así es como crea su teoría. Pues claro, casi quedó ciego Tycho Brahe después de semejante ejercicio diario que debió de haber hecho para estar viendo el paso de los astros por esas rendijas. Ya Galileo, pues su telescopio, pero pues ya se va incrementando. Bueno, pues no sé si haya alguna otra pregunta. Creo que no. Siempre se me olvida cuál es lo que tengo que decir. Creo que no. Bueno, entonces, a ver si nos da tiempo de ver el siguiente asunto. Ay, pensé que ya se había ido Tucídides, pero no. La causalidad. Otra de las preocupaciones o de los cuidados que tuvo Tucídides es de tratar de diferenciar entre las causas. Comúnmente él se percata de que siempre se toma por causa la primera acción que se realiza. Y por lo general, pues esa no es la causa, sino simple y sencillamente es un inicio. Pero para que este enfrentamiento se pueda haber dado, hay otra causa, lo que él llama causa general, y a la que considera así como la más verdadera o la más profunda. Y al mismo tiempo nos informa que es la que menos se presenta en las declaraciones. Obviamente nadie va a decir, le tengo miedo a Atenas, ¿verdad? Porque eso pues resultaría poco diplomático. Entonces, por ello, dice que la causa general era que los atenienses, a medida que se fueron haciendo más poderosos, y sobre todo y particularmente que lo demostraron en las guerras médicas, empezaron a propiciar el miedo, particularmente entre los espartanos. Y esto es lo que los va a obligar a luchar, el miedo. Fíjense en lo que considera como causa general, el miedo, el temor
de Esparta ante el poderío de Atenas. Le teme tanto que trata de devastar ese poderío o al menos disminuirlo. ¿Por qué? ¿Por qué le tiene miedo? Porque la considera como una amenaza latente. Es decir, es un miedo que se basa en una realidad. Después de todo, Esparta, con todo lo conservadora que puede ser, que pudo ser, con lo renuente que era a extender su imperio, se da cuenta que estas ansias imperiales que tiene Atenas de querer más y más partes de Grecia es un peligro. Y esto es la causa más profunda, la más verdadera, dice él, este temor. Y lo distingue del principio, que está, como ustedes pueden ver, estrechamente relacionado con la causa general. La primera oportunidad que tuvieron, tanto atenienses como los del Peloponeso, que tenían incluso un tratado de paz por 30 años y que lo habían concertado después de haber conquistado Eubea en el mar Egeo, Atenas la conquista, y dice Esparta, muy bien, es para ti, pero vamos a hacer un tratado de paz. Ahí está demostrando Esparta que a ella no le interesa extender su dominio. Y obviamente Atenas esto no lo pasó por alto. Pero ahí está donde inicia. Se empiezan a enfrentar causas distintas y diversas. Es el motivo más visible, que también se confunde muchas veces con Tanto el inicio como el motivo más visible se llegan a confundir y se presentan como causas. Y él dice, pero las razones declaradas públicamente por las cuales se rompieron el tratado y entraron de guerra fueron las siguientes por parte de cada bando. Y enseguida refiere un conflicto, aparentemente que no podía desatar una guerra de las proporciones que presenta la guerra del Peloponeso. Y si quieren, aquí nos quedamos porque lo que sigue es un poquito largo, para que les quede claro lo que él entiende como el motivo más visible y las causas distintas y diversas. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Maestra. Sí, profe. A ver, mejor me voy a verlos. Díganme. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profesora, está bien. El proceso de Tucídides nos permite ver ciertas posturas políticas, claro, sí. A su pregunta, el proceso de Tucídides nos permite ver ciertas posturas políticas, sí, ¿no? Digamos, la acción de los hombres reflejan su política, la forma en que actúan, la forma en que se expresan también manifiestan una parte de su política, pero donde más se pueden ver con claridad es cuando habla de que ahí lo que se discute son formas distintas de poder, ¿no? Que tratan de desplazar a los tiranos y que los oligarcas puedan gobernar, o a la inversa, un tirano derroca a los oligarcas, es decir, a un grupo de aristócratas del lugar. En Grecia, pues muchos deseos de volver a un gobierno democrático, que no se piensen que es una democracia igualita como la concebimos ahora, que a una determinada edad se tiene derecho a votar. No, allá era más restringido el sentido de ciudadano. Todo eso nos empieza a hablar de su organización política y de las ideas políticas que ellos tienen. Esparta tenía una doble monarquía
y era una forma de gobierno antiquísima. No cambiaba. Ese es un gran contraste entre Esparta y Atenas. Y obviamente eso le llama mucho la atención a Tucídides como la más conservadora, la más cerrada sobre sí misma, es la que le gana a Atenas. De ahí que él diga, esta es una guerra muy importante, porque gana la parte más, la que no quería, mayor territorio. Y ella es la que se queda con la hegemonía. Le dura poco, eso sí, porque la suple Tebas. Ya después los macedonios y ya después los romanos. Y ahí Grecia jamás vuelve a, bueno, no vuelve a ser libre hasta el siglo XIX. Turcos, romanos, turcos, otomanos pasaron por ahí y la fueron sometiendo. Ahora, nunca perdió su presencia intelectual, también hay que reconocer eso. Eso sí, logró mantenerlo. Y la fama de sus autores antiguos también se les reconoce. Bueno, que estén muy bien. Vamos a serenarnos después del temblor, y tratemos de sobrevivir a nuestros avatares con el mejor ánimo que seamos capaces de sacar, a ver de dónde, pero tenemos que sacar buen ánimo. Nos vemos mañana. Que estén muy bien, muy buen provecho, que coman sabrosito, con calma y a gusto. Nos vemos. Gracias. Cuídese mucho. Luego. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.